Yo quiero hablar hoy la fe contra todo pronóstico. Podríamos hablar de este año 2026. El pronóstico para este año era un pronóstico terrible, angustioso para la mayoría de los venezolanos, porque el dólar iba en un aumento cada día mayor. Ya estábamos hablando de 900 a 1000, hablando de enero, al comienzo de este año. Sin embargo, de repente ocurrió un hecho que ninguno esperaba y cambió la atmósfera del país y de las circunstancias que estábamos viviendo. Hoy vemos quizás en algunos ánimo, alegría, deseo de salir adelante y de seguir luchando por fe, confiando en que el único que nos puede ayudar en todo esto es Dios. Hebreos en su capítulo 11, el versículo 7 dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hoy creo que vamos a estudiar uno de los personajes más interesantes que aparecen en la Biblia. Óigame, archiconocido por la mayoría de nosotros. Si yo le pregunto a alguien aquí quién es Noé, todo el mundo va a saber quién es Noé. Desde la iglesia de niños se nos va enseñando quién es Noé, sus características, ese famoso diluvio, unos lo creen, otros no lo creen, pero la Biblia dice que hubo un diluvio y por lo tanto hubo un diluvio. Es considerado uno de los patriarcas, su nombre significa consolación. Vivió en una época sombría, desastrosa. Había una depravación moral de los habitantes de la tierra en aquella época de una manera total. Tan corrompida estaba la humanidad que Génesis en su capítulo 6 dice: vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré o quitaré o borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho. Oye, la cosa estaba fea, porque nada menos que Dios mismo se había lamentado de haber hecho al hombre. Dice que le dolió en su corazón, por lo que decidió borrarlos de la faz de la tierra. Pero en ese momento, en ese instante, en esa situación, ante esta sentencia, dice la Biblia que hubo un hombre que halló gracia delante de Dios. No porque era perfecto, porque estoy seguro que era un hombre también con errores y fallas. Pero dice el versículo 8 de Génesis 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quiere decir que consiguió un hombre que era capaz de cumplir los propósitos que Dios tenía para la humanidad en aquella época. Una época bien compleja, como ya lo denotamos anteriormente, caracterizada por la indiferencia espiritual, la búsqueda de placeres, comer, beber, casarse. Según Mateo en el capítulo 24, versículo 37 al 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, parrandeando, carnavales, Semana Santa, y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que la tierra ha ido corrompiéndose cada día más. Si hablamos de aquellos antes del diluvio, se corrompieron a tal extremo que Dios tuvo que intervenir. Ahora, esta sociedad está bajo las mismas características. Cada día nos vamos deteriorando más y más. Había en esa época una profunda maldad y violencia.
la gente no le importaba mucho lo que Dios había dicho de que venía un juicio. Y creo que en esta época la venida del Señor, ¿qué va? Yo no sé si va a ser al principio, a la mitad o al final, pero lo cierto es que si usted está a los pies del Señor, tiene que confiar que Él nos va a librar de la maldad de este mundo. Amén. Ahora Dios extendió su favor, su bondad hacia alguien que no lo merecía, como decía anteriormente, y que tampoco se la puede ganar. Ninguno de nosotros puede decir aquí, oye, yo soy merecedor de la gracia de Dios. No, estamos aquí por su misericordia y por su bondad. Noé tenía ciertas características reflejadas en él, que quizás Dios tomó en cuenta eso para ser incluido también en este libro de los héroes de la fe. Lo primero es que Noé era un hombre temeroso de Dios. Recibió una advertencia de cosas que no se veían, dice el pasaje. Allí no explica qué cosas eran las que no se veían, pero tendríamos que ir hacia atrás en el Antiguo Testamento, ir al libro de Génesis, y allí en el libro de Génesis, en el versículo 14, el capítulo 6 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le da una orden y le dice, hazte un arca. ¿Y por qué Dios le dice que hace el arca? El versículo 17 dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, para Noé debe haber sido una sorpresa. Primero, sobre la tierra no había llovido. Y dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 2, versículo 4 al 5, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Sí, en la creación, antes de la creación, notamos allí que lo que dice la Biblia es que había como un vapor que regaba la tierra, pero no había llovido aún. Ahora, que a usted le digan, hazte un arca, porque viene lluvia. ¿Usted puede imaginar qué puede haber pensado Noé? Noé, la grandeza de Noé está en el hecho de que él creyó y comenzó a fabricar un arca donde se salvase su familia. Así que nosotros tenemos que entender que Dios te ha bendecido a ti y eres tú la puerta por la cual tu familia va a entrar y va a ser bendecida. Entendamos que esta tierra está para juicio. Lo que viene, algunos decimos, viene la mejor época, pero lo estamos viendo desde el punto de vista humano. La realidad es que la Biblia dice que vamos de mal en peor, que estas generaciones cada día que pasan las cosas irán de mal en peor. Eso no quiere decir que a usted no le vaya bien. ¿Aló? Él obedeció algo que parecía imposible, un loco, un atrevido. Se dice que aproximadamente entre 100 y 120 años construyendo un arca. Usted puede imaginar a Noé, la gente a su alrededor, y él allí martillando, aserrando, acomodando, arreglando, 100 años y no llovía. Y algunos pasarían por el lado de Noé y le dijeran, te lo dije, Noé, tú estás loco. Van 100 años y nada, ¿dónde está lo que dice? Así como algunos dicen, ¿dónde está la venida del Señor? Mira, todo lo que está pasando y nada, que el Señor y que viene, y que viene, y que viene. Yo recuerdo hace 20 años que decía, Cristo viene y todavía nada. Bueno, veamos el ejemplo de Noé. 100 a 120 años diciendo que iba a haber un diluvio y nadie le creía. Primero porque, por supuesto, no había llovido sobre la tierra, era otra locura más. Pero cuando Dios da una palabra, cuando Dios dice algo, preparémonos porque cuando Él lo dice, lo va a cumplir. Tarde o temprano lo que Dios te ha dicho para tu vida, para tu familia, se va a cumplir. Dios no miente ni hijo de hombre para arrepentirse. Es nuestro Dios. Ahora, el temor no es miedo, porque dice allí que Noé era temeroso de Dios. Temor no es miedo.
Es una profunda reverencia, convicción, certeza, seguridad de lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Todavía hoy seguimos incrédulos ante los acontecimientos. Estamos ciegos, absorbidos por un mundo en decadencia. La casa de Noé fue salva a causa de su fe. Así que tu fe puede salvar tu familia. Acuérdense que la fe es generacional. Usted cree, abre la puerta y por ahí van a entrar los demás. Si usted cree, ¿cuántos creen? Lo segundo, Noé condenó al mundo. Su fe y su confianza, su perseverancia. Cuando dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, en el capítulo 6, versículo 9 del libro de Génesis. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Otro más que caminó con Dios, conforme vimos la semana pasada de Enoc. Dice que Noé era un hombre justo. Estamos hablando de un hombre recto moralmente, que es el comportamiento cónsono con lo que somos. No que era perfecto, en el sentido que otras versiones dicen que era recto entre los hombres, una persona íntegra, madura. No implica ausencia de pecado, es tener la capacidad de entender que podemos caminar en el Señor a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra falla. Dios está con nosotros. Y vamos caminando cada día de victoria en victoria y de bendición en bendición. Fiel a pesar de las adversidades. Fiel a pesar de las adversidades. Todos tenemos adversidades. Nadie de los que está aquí puede decir, a mí nunca me ha pasado nada. Y si no le ha pasado nada es porque no es humano. Porque todos vivimos circunstancias y problemas. Ahora, ahí dice la Biblia que caminó con Dios. Mantuvo intimidad, obediencia y fidelidad en medio de una generación corrupta. Y eso es lo que nos demanda Dios en este tiempo. Estamos en medio de una generación corrupta, cada día más dañada. ¿Qué nos demanda Dios? Fidelidad, obediencia, constancia, perseverancia. Pero estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Por eso, fe. Y estamos aquí para pelear la buena batalla de la fe, confiando en que Dios siempre nos va a ayudar en toda situación. Su fe se basa en acciones. Se dedicó a construir el arca. Además de construir el arca, el Señor le dijo, agarra animales, macho y hembra. Y comenzó, mire ese trabajo, ese pequeño trabajito. Comenzar a meter animales en un arca, comenzar a meter allí macho y hembra. ¿Cuántos metió? Cantidades. ¿Cuánto tiempo se llevó? Entre 100 y 120 años. ¿Cuánto tiempo nos vamos a llevar nosotros para que el Señor venga? No sé. Ahí sí no podemos decir nada. Ahora, indudablemente que este hombre con el temor de Dios caminó con Dios, que es un estilo de vida. Hay muchos que hablamos, pero no hacemos. Y dice Santiago en el capítulo 1, el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Muchos oímos, pero no hacemos. Estamos aquí para ser oidores y ser hacedores de la palabra. Eso que se burlan de los cristianos por su caminar, por su estilo de vida, porque somos diferentes, porque tratamos de llevar las normas de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, un día se van a llevar una sorpresa. Un día van a entender que lo que decía la Biblia, ese libro que algunos consideran obsoleto, que estamos en el tiempo de la tecnología, que estamos en el tiempo de la IA, de la inteligencia artificial, que estamos en el tiempo del conocimiento, que estamos en el tiempo de que usted toma un celular y allí le aparece de todo lo que usted quiera ver y pasar. No me parece que ese libro que he escrito hace tantos años sea tan importante para ahora. Pero la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Así que la palabra de Dios no es obsoleta, más bien cada día se hace más real, más vivencial. En la medida que vamos caminando nos damos cuenta que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Después de pasar como el diluvio dice, y como dice ahí la Escritura con respecto al diluvio, dice que Dios cerró la puerta y se cerró una época de gracia. Y cuando se cerró la época de gracia, cuando Dios cierra,
nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Todavía estamos en un tiempo de gracia. Permita a Dios que todos los que estamos aquí entendamos dónde estamos. Usted no está en un lugar de un club donde usted vino a jugar, donde usted vino a escuchar, a sentirse bien y se va para su casa tranquilo. No. Usted vino a un lugar donde Dios te va a transformar, te va a cambiar para que tú seas instrumento para ayudar a otros. Dios te ha bendecido para bendecir a otros. Dios te ha restaurado para que puedas restaurar a otros. Dios ha mostrado su gracia, su amor y su misericordia sobre ti para que tú seas capaz de bendecir a otros. Que la vida es compleja, ¿sí? Nadie ha dicho que sea fácil. Pero todos tenemos que confiar que lo que hoy tú vives será de beneficio para la vida de otros, que tú le puedas testificar de la forma en que Dios te ha transformado y te ha cambiado. Todos llegamos aquí como carritos chocados. Todos. No me decía alguno, yo llegué, yo era un santito. No, todos llegamos con nuestros problemas, con nuestra situación. Algunos llegaron enfermos, algunos llegaron con cánceres, con problemas en los pulmones, con problemas en los riñones. Algunos llegaron con problemas de hogar, de familia, con problemas con el esposo, con la esposa, divorciados, llenos de problemas, dificultades, angustiados, desesperados. Y Dios transformó tu vida y hoy estás viviendo en paz con un estilo de vida diferente. Pero Dios no te transformó para que tú te sientes ahí en una silla a mirar. No, Dios te transformó para que tú puedas ayudar a que otros también sean transformados. El cambio de Venezuela comienza contigo y comienza con la familia. Cuando Dios transforma una persona, eres la puerta para bendecir tu familia. Terminado el tiempo de la gracia para la humanidad en aquella época. Aprovechemos nosotros hoy el tiempo. Vivamos piadosamente. Dígale ahí al que está a su lado. La cosa está buena. Aprendamos a vivir piadosamente. 3. Noé era heredero de la justicia, gracias a su fe activa y en obediencia. ¿Cuánto tiene fe activa? Hay poquito. ¿Cuántos tienen una fe activa? ¿Usted sabe lo que es una fe activa? Es la que se pone por acción. No es la que decimos, ay, yo creo, se vuelve creyón. No, es la que acciona, es la que demuestra, es la que habla, es la que dice con sus propios resultados. La palabra de Dios como que Dios nos ha dado. Romanos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noé fue un hombre justo. Ahora, la justificación es un acto mediante el cual un juez te declara justo, sin pecado, sin condenación. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos ha declarado sin pecado, justo. Somos justos delante de Dios por su gracia, por su misericordia, no por tu esfuerzo, no por mi esfuerzo, sino que Dios ha permitido que la gracia te acompañe y puedas decir, también hallé gracia delante de Dios, como un día lo encontró Noé. Es ser declarado inocente. ¿Cuántos somos inocentes? Aquí hay pocos inocentes. Allá algunos todavía dicen, es que no sabes la que hice. No, Dios ya borró eso. Ya usted no está en condenación, sino que está en justificación. Justificación significa perdón total. Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Dios ha declarado, óigame, Dios ha declarado que tú eres justo. Dios ha declarado la justicia de Él sobre ti. Dios ha declarado algo que usted y yo no merecíamos, pero Dios dijo, ese es mi hijo, y nos mira a través de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Ese sacrificio te hizo justo. Y en la antigüedad los hombres también eran salvos por gracia. Nadie se salva por medio de la ley, nadie se salva por medio de obra. Todos somos salvos por gracia, por misericordia, por bondad. Déjeme decirle, ninguno de nosotros buscó a Dios, Dios nos buscó a nosotros primero. Y estamos aquí porque Dios comenzó a trabajar en nuestros corazones. Y dice que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio.
Cuando el Espíritu Santo comienza a tocar nuestros corazones, somos nosotros los que tenemos que responder a la gracia de Dios. Y respondemos a la gracia de Dios por su misericordia. No porque somos buenos, porque ninguno de los que estamos aquí somos buenos. Es más, el Señor dijo, no hay bueno, ni tan solo uno. No hay bueno. El único bueno se llama Dios. Amén. ¿Estamos seguros que el único bueno es Dios? Ahora se nos imputa la justicia, no se gana por justicia propia. La comunión, quiero detenerme un momento aquí para dejar claro algo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, comenzamos a caminar en justicia. Pero una justicia que nos fue imputada o que nos fue dada. Y esa justicia nos la dio Dios. Pero hay algunos creyentes que a veces me han preguntado esto. Algunos creen que el pecado no trae consecuencias. El hecho de yo haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador no quiere decir que algunos de los actos que cometí no van a traer consecuencias. ¿Aló? Le explico. Y se lo voy a explicar gráficamente. Una muchacha salió embarazada, por supuesto, de un muchacho. Metió la pata, pidió perdón, se reconcilió con el Señor, pero el muchacho siguió creciendo, como decimos en criollo, en la barriga. Nadie detiene las consecuencias de nuestros malos actos. Dios te perdona. Su misericordia te acompaña. No tienes por qué condenarte por el hecho de lo que hayas cometido, pero tienes que entender que hay consecuencias y vas a tener que asumir la responsabilidad ante las consecuencias de lo que tú hiciste. ¿Aló? No me mire mal. No le estoy condenando. Pero le estoy diciendo una gran verdad, porque es que algunos creen que las cosas no traen consecuencias. Traen. Pecamos, hicimos las cosas mal. Y algunas cosas que hicimos mal nos van a traer consecuencias. Y nos van a traer consecuencias que pueden afectar nuestra familia, nuestros hijos y nuestras generaciones. A veces nos preguntamos, ¿Dios entonces no me perdonó? Sí, Dios te perdonó. Lo que no puede evitar son las consecuencias de lo que hicimos. No me mire así. Está como preocupado. Lo cierto es que tenemos que entender que nuestras decisiones determinan nuestro destino. La decisión que usted tome, para bien o para mal, le va a traer consecuencias. Así que le invito a lo que dice la Biblia. He aquí he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. Pero algunos decidieron hacer lo contrario. Y Noé es un ejemplo en cuanto a creer y confiar a pesar de la adversidad, a pesar de lo que le rodeaba, a pesar de los años que tuvo que soportar para confiar que lo que Dios le había dicho era verdad. Probablemente alguien te ha dicho, Dios te dijo, y eres cristiano, y todavía sigues igual. Han pasado tanto tiempo, y no has cambiado tu forma de caminar y tu forma de hacer las cosas. ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? ¿O vas a creer que aquel que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar? Aquel que comenzó la obra en nosotros nos va a hacer madurar. Porque el cristiano tiene que aprender a madurar. Dios nos perdonó, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a caminar en la gracia, en el amor y en la misericordia de Dios. ¿Puede ponerse en pie? Quiero que me entienda algo. No le estoy hablando de un mensaje de condenación. Le estoy hablando de un mensaje de la realidad de la vida. De que nosotros comprendamos y entendamos que todo en la vida trae consecuencias. Que toda decisión que tomemos
va a traer entonces resultados, unos para bien, otros para mal. Yo no sé quién de los que nos haya visitado en el día de hoy quiere hacer una oración conmigo de reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. ¿Habrá alguien que me levanta una de sus manos y me dice: yo quiero reconocer a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador? O alguien que quiere decir: Señor, quiero que entres a mi vida y me ayudes a transformar tantas cosas contrarias que he vivido.